Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy venimos con un vídeo sobre un tema del que todo vapeador, al menos eso espero, debe por lo menos haber oído hablar, y es la ley de Ohm. De este asunto se suele hablar principalmente en el ámbito de los mods mecánicos, sobre todo para intentar calcular cuál es la resistencia más baja a la que podremos montar nuestros atomizadores para montarlos en mods mecánicos y no superar los límites de descarga de nuestras baterías. Estoy casi seguro de que casi siempre que habéis oído hablar del tema de la ley de Ohm siempre ha sido aplicado a mod mecánicos, pero en este vídeo vamos a ver que no siempre es así, que la ley de Ohm en el vapeo nos vale, además de para los dispositivos mecánicos, también nos vale para los dispositivos electrónicos. Vamos a hacerlo de manera muy rápida y muy concisa. La ley de Ohm puede tener muchísimas variantes, podemos empezar a sustituir variables de lo que es la formulación de la ley para obtener casi cualquier tipo de datos. Pero en este vídeo nos vamos a quedar con lo esencial y con lo que de verdad nos importa para intentar utilizar la ley de Ohm para nuestra seguridad. Vamos a pasar a la pizarra. Venga, vamos. Pues ya estamos de nuevo aquí con mi queridísima pizarra para deciros antes de nada un par de cositas. La primera de ellas es deciros que sabéis que muchas veces yo soy un poco pesado, un poco seguido hablando de estos asuntos. Quiero deciros que no entréis en pánico. Esta vez, aunque este tema me daría para hablar aquí y enrollarme lo más grande, voy a ir a lo esencial. Vamos a ver solo 2-3 cositas muy sencillas que debemos tener en cuenta siempre que utilicemos tanto mods mecánicos como electrónicos. También deciros que, como vais a ver, son unos cálculos muy sencillos, pero aún así existen aplicaciones tanto para móviles como incluso páginas web como Steam Engine, que os recomiendo que la veáis, ya que además de para estas cosas tiene multitud de herramientas para motores de cálculo referentes a vapeo que podréis utilizar para hacer estos cálculos de manera más sencilla. No obstante, como ya os he dicho antes, son cálculos muy sencillos y vais a ver que así es. Vamos a partir del famoso triángulo de la ley de Ohm, que lo tenemos aquí. Imagino, y como he dicho al principio, espero que todos hayáis escuchado hablar de este tema de la ley de Ohm y que sepáis la relación que existe entre voltaje, intensidad y resistencia. De esa relación básica entre esos tres factores se sacan tres, digamos, ecuaciones básicas, que son las que tenemos aquí. Que es que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, la intensidad, que es para lo que más lo solemos utilizar, es igual al voltaje dividido por la resistencia, y que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Eso, digamos, serían las tres ecuaciones básicas que podríamos sacar de este triángulo o esta ley de Ohm, digamos, básica. Básicamente la ley de Ohm nosotros la utilizamos para esto, para calcular la intensidad a la que estamos vapeando, la cantidad de amperios de descarga que estamos haciendo uso al vapear, para intentar no sobrepasar los amperajes máximos de descarga de las baterías que estamos utilizando y así aumentar en seguridad. Así que nos vamos a olvidar de todo el tipo de cálculos que podemos sacar a raíz de esa ley de Ohm y nos vamos a centrar en lo que hemos dicho, en la intensidad. Es para lo que básicamente lo vamos a utilizar, como ya hemos dicho. La intensidad, como hemos dicho, es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Esta es la fórmula básica para que podamos calcular qué cantidad de amperios de descarga estamos utilizando en nuestros mods mecánicos. Es para lo que habitualmente se utiliza. De manera que podremos calcular la intensidad de amperio a la que estamos sometiendo de descarga a nuestra batería, sabiendo el voltaje de la misma y la resistencia que tenemos puesta. Para ello, en un mod mecánico tendremos que tener o bien un medidor de ohmios de la resistencia o un mod electrónico en el que hacer esa lectura. Sabiendo el voltaje de la batería, que también conocemos los valores máximos y mínimos más o menos de nuestras baterías, podremos calcular la intensidad. En el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos un mod mecánico y una batería de, por ejemplo, 25 amperios de descarga, deberíamos de utilizar esta fórmula para calcular si estamos excediendo o no ese límite de 25 amperios de descarga. Yo siempre recomiendo utilizar la descarga en continuo, la máxima descarga continua en amperios de nuestra batería, no la descarga de pico, sino la descarga en continuo. Así tendremos un plus de seguridad añadido. Entonces, para saber la intensidad a la que estamos vapeando, entonces tenemos que saber el voltaje de la batería y tendremos que saber también la resistencia que tenemos puesta en nuestro mod. Para ello, en cuanto al voltaje, podemos hacerlo de tres formas. Podemos tomar el valor de voltaje, que es el que yo recomiendo, superior de la batería, o sea, la batería totalmente cargada. Estaremos hablando de una cifra de 4,2 voltios. Ese sería más o menos nuestra carga completa en una batería de litio. También podríamos tomar ese valor de voltaje como, digamos, el voltaje nominal,
el voltaje medio de las baterías, que como sabemos en las baterías de litio suele ser 3,6, 3,7, normalmente 3,7. O podríamos también tomar como valor el valor mínimo al que vapeamos. Vamos a imaginar que cuando quitamos las baterías de nuestro mod mecánico salen a un voltaje de 3,3. Yo no recomiendo tomar este valor, pero bueno, es una opción que os dejo aquí y vamos a ponerlo. 3,3. Estos valores son los que, divididos entre la resistencia que tenemos puesta, vamos a poner una resistencia, por ejemplo, de 0,15, nos darán los distintos valores de intensidad a lo que estamos vapeando. Por ejemplo, vamos a hacer estas cuentas, vamos a poner un valor de resistencia de 0,15. Así que cogiendo la calculadora, sacamos que tomando en cuenta el voltaje completo de batería, tendríamos un amperaje de descarga de 28 amperios de descarga con una batería 4,2 y una resistencia de 0,15. Si tomamos como referencia el voltaje de 3,7, el voltaje nominal de la batería o voltaje medio, tendríamos una descarga de 24,66 amperios. Y si tenemos en cuenta el valor mínimo, este 3,3 que hemos dicho previamente, tendremos una descarga de 22 amperios. Esto sencillamente quiere decir que cuando tenemos la batería totalmente cargada, tendríamos una descarga superior a cuando la tenemos con un voltaje más bajo. Hemos visto que hay una diferencia de 6 amperios entre el amperaje máximo cuando tenemos la batería cargada y el amperaje, digamos, mínimo cuando tenemos la batería descargada. Lo más lógico sería aplicar el voltaje medio de la batería, el voltaje nominal, el 3,7, ya que es el valor que más se acerca tanto al voltaje mínimo como al voltaje máximo. Aunque realmente os recomiendo que utilicéis el valor de 4,2, ya que van a ser durante pocas escaladas, la verdad que van a ser pocas escaladas, pero va a ser cuando sometamos la batería a la mayor descarga, como hemos visto aquí, 28 amperios. Por ello hay que tener en cuenta que hemos dicho que tenemos una batería de 25 amperios. Tenéis que tener en cuenta que habría un rango superior de voltaje las primeras pulsaciones, las primeras 10, 15, 20 pulsaciones de nuestro mod, en la que estaríamos excediendo el amperaje máximo de descarga de nuestra batería. Por lo tanto, aunque lo más real y lo más lógico sería utilizar el voltaje, digamos, medio nominal de la batería de 3,7, yo os recomiendo que utilicéis el valor de 4,2 para un plus de seguridad. Aquí estaremos excediéndolo por 3 amperios. No es una gran cantidad, pero estamos excediendo el amperaje máximo de esa batería, estaremos provocando un poco de estrés dentro de la batería y unos pequeños daños internos dentro de ella, así como una fatiga excesiva en esa batería. Estaremos envejeciéndola demasiado rápido. Y en caso de una pulsación accidental, estaremos provocando que la batería se sobrecalentara, pudiéndose provocar unos daños bastante importantes en la batería. Por eso yo os recomiendo no sobrepasar la cifra de amperaje nominal de la batería a carga completa de 4,2. Si os ocurre esto, lógicamente lo único que tenéis que hacer es subir la resistencia. Y haciendo un cálculo rápido, he cambiado la variable y he obtenido que con una resistencia de 0,17 no llegaríamos a carga completa a los 25 amperios de descarga. Si tuviéramos una resistencia inferior, una 0,15, una 0,14, una 0,13, haríamos esta cuenta, veríamos el resultado con carga completa, que es lo más seguro, y a partir de ahí tendríamos que comprar una batería que tuviera esa tasa de descarga en continuo. Bueno, y hasta aquí es para lo que se suele utilizar o se suele recomendar la ley de Ohm, que es para el uso de mods mecánicos y calcular las intensidades de descarga de las baterías en este tipo de dispositivos. Pero yo también os quiero hablar en este vídeo sobre qué pasa en los electrónicos. Muchas veces aplicamos esto de la ley de Ohm para los mecánicos porque como no tenemos una electrónica que nos gestione el consumo de batería ni tiene protecciones, nosotros somos los que tenemos que establecer estos parámetros de seguridad. En este caso, mediante la colocación de una resistencia adecuada para la batería que tenemos. Pero, ¿qué pasa con los electrónicos? La electrónica se supone que nos previene de que ocurran este tipo de cosas, pero realmente un mod electrónico puede provocar estrés en la batería, y el cálculo en cuanto a la intensidad de descarga de amperio no se realiza de la misma forma. Si hacemos una selección incorrecta en nuestro dispositivo electrónico en cuanto a potencia, resistencia que tenemos y todo este tipo de cuestiones, podremos estar puntualmente excediendo los límites de amperaje de la batería y por lo tanto provocándole estrés y daños a las mismas. Así que vamos a aplicar ahora la ley de Ohm, pero aplicada a mod electrónicos. Y para entender lo que ocurre en nuestro mod electrónico vamos a recurrir igualmente a la ley de Ohm. Muchos diréis, bueno, es que mi mod electrónico, yo pongo una serie de vatios en el mod y me muestra la resistencia, me muestra el voltaje que está aplicando e incluso me muestra el amperaje de descarga. Si por ejemplo me sale que está dando 20 amperios de descarga, estoy respetando el límite máximo de 25 amperios de la batería. Eso es erróneo. Los datos que nos muestran los dispositivos en pantalla, algunos son veraces, son reales, como por ejemplo la resistencia o el voltaje que el chip está aplicando al atomizador.
Asimismo, de estos dos valores, de ese voltaje y esa resistencia, vendrá la intensidad que el chip está aplicando al atomizador. Pero, ¿qué pasa con lo que hay antes del chip? ¿Qué pasa con la batería? Imaginaros que nosotros tenemos aquí nuestra batería. Aquí tenemos nuestro chip y aquí tenemos nuestro atomizador. Los datos que se nos están mostrando en pantalla es lo que ocurre desde el chip hasta el atomizador. Esos datos que estamos viendo de resistencia es la del atomizador, el voltaje es el voltaje que el chip está aplicando al atomizador y la intensidad es la calculada en base a la ley de Ohm que está aplicando al atomizador. Pero realmente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí, entre la batería y el chip. Y esto es lo que verdaderamente nos preocupa y aquí es donde debemos intentar hacer los cálculos para que no exceder los límites de amperaje máximo de nuestra batería. Lo que está ocurriendo entre la batería y el chip es una descarga de amperios distinta a la que se nos muestra en pantalla. Y el hecho de que sea distinta es porque aparece una nueva constante en la ecuación. En este caso la constante es la potencia. Los cálculos del chip lo hacen en base a la potencia que nosotros tenemos seleccionada. En el caso anterior, en el de los mecánicos, cada vez vapeamos a menos potencia, porque va disminuyendo el voltaje. Sin embargo, el modo electrónico mantiene un voltaje constante. Por lo tanto, la potencia también es constante, pero va subiendo el amperaje de batería. En vez de ir bajando como pasa en los modos mecánicos, en los electrónicos va subiendo. Y esa es la gran diferencia entre los mods mecánicos y los mods electrónicos. Así que se calcula el amperaje de descarga de otra manera. Entonces vamos a poner otro ejemplo y nos vamos a valer de esta nueva constante que nos aparece en la ecuación. Hemos dicho que es en los modos electrónicos la potencia. Vamos a suponer que estamos vapeando a 70 vatios con una batería de 25 amperios de descarga. Para calcular el amperaje de descarga de nuestra batería en mod electrónico, tenemos que derivar de la ley de Ohm genérica una serie de valores. De manera que calculemos la intensidad de descarga en amperios de nuestra batería será igual a la potencia que estemos utilizando el dispositivo, vamos a poner por ejemplo 70 vatios, dividido entre el voltaje, pero no el voltaje que se nos muestra en pantalla, el voltaje de la batería. A medida que el voltaje de la batería va disminuyendo, va bajando, este valor de amperio sería mayor, el resultado sería mayor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el voltaje mínimo, el voltaje más pequeño en el que estaría nuestra batería dentro del mod. Vamos a establecer, por ejemplo, un valor de corte medio de 3,3 voltios. Así que si tenemos en cuenta esos valores que hemos dicho, 70 vatios y 3,3 voltios de media en la mayoría de electrónicos, obtendríamos que la intensidad es igual a los 70 vatios dividido entre 3,3 voltios de corte mínimo que tienen las baterías. Así que haciendo uso de nuevo de la calculadora, sacamos que 70 vatios entre estos 3,3 voltios de voltaje mínimo de la batería o corte del chip nos da un amperaje de descarga de 21,21 amperios. Así que en este caso que hemos dicho, nuestra batería de 25 amperios de descarga en continuo vapeando a 70 vatios, no estaremos excediendo el amperaje máximo en continuo de la batería. Por lo tanto, estaremos obteniendo un plus de seguridad y no estaríamos estresando la batería a unos valores superiores a su descarga en continuo. De manera que tendríamos esa seguridad y estaríamos respetando la longevidad de la batería y la cantidad de ciclos de carga que nos durará nuestra batería, ya que no la estamos estresando. ¿Qué pasaría entonces aquí? ¿Qué cambio habría que nos podría estresar la batería? El dato de la potencia. Si subimos aquí de 70, por ejemplo, a 85 vatios, que aquí los tenemos, esos 85 vatios, el corte lo mantenemos igual, el corte de 3,3, nos quedaría un amperaje de descarga de casi 26 amperios, 25,75 amperios. En este caso, sí estaríamos estresando un poco nuestra batería con esa descarga máxima de 25 amperios. Al subir la potencia, nos cambia el amperaje de descarga en la batería. Lo que sí que quiero que os quede claro es que este dato de 25,75 amperios de descarga que hemos obtenido de esta fórmula que hemos hecho aquí no se corresponde en absoluto con lo que os muestra el mod en pantalla. El amperaje de descarga en pantalla será siempre el mismo, siempre nos va a marcar lo mismo, ya que lo basa en la ley de Ohm. Pero es muy distinto lo que está ocurriendo antes de nuestro chip, entre chip y batería, está ocurriendo esto, que a medida que va bajando el voltaje va subiendo el amperaje. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta este dato, el dato de 3,3, no basarnos en la ley de Ohm. Tenemos que tomar en cuenta la nueva constante que nos aparece, en este caso que es la potencia que seleccionemos, para calcular el amperaje de descarga. Y este cálculo es el que tenemos que hacer para saber qué tipo de batería debemos de utilizar en nuestro mod electrónico. Así que en resumidas cuentas, acordaros, la intensidad es igual al voltaje
4,2 para más seguridad, 3,7 como voltaje nominal de la batería, dividido entre la resistencia para mod mecánicos, pero en mod electrónico la intensidad es igual a la potencia en vatios dividido entre el voltaje de corte del chip. Así que estas son las dos fórmulas que debéis de utilizar para calcular el amperaje que tenéis que seleccionar para vuestra batería. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esto era lo que os quería ofrecer el día de hoy. Como habéis visto, es muy sencillo. Hay herramientas que nos hacen este tipo de cálculo, pero el que os he dicho de los modos electrónicos no es tan habitual encontrarlo. Casi todas las aplicaciones y casi todas las páginas que encontramos van basados a la ley de Ohm genérica, que es lo que solemos utilizar, como hemos dicho, para los mods mecánicos. Pero a lo mejor lo que no sabíais era que los modos electrónicos funcionan de otra manera. Aquí os intento explicar de manera muy sencilla qué cálculos son los que tenéis que hacer, tanto para mod mecánico como para mod electrónico, dependiendo de la potencia en electrónico que estéis vapeando. Así que si tras hacer estos cálculos veis que estáis excediendo los amperajes máximos de continuo de descarga de vuestra batería, en mod mecánico la solución, como habéis visto, es aumentar un poco la resistencia y en modo electrónico es bajar un poco la potencia. Es tan sencillo como eso para corregirlo y conseguir una mayor seguridad y una mayor duración de nuestra batería. Así que espero que este vídeo os haya servido para aprender algo más, sobre todo para aumentar mucho nuestra seguridad, y por hoy no tengo nada más que ofreceros. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos muy pronto. I only call you when it's high.